Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del Señor. Pero sobre todo venimos a la congregación de los santos con una razón especial. De darle gracias a Dios por estos 5 años. ¿Cuántos años? 5. 5 años en los cuales no hemos dejado de contemplar ni de admirar la presencia de Dios, el obrar de Dios en nuestras vidas, Dios transformando, Dios añadiendo, pero también Dios quitando. Y hoy yo puedo dar fe de que lo que puso el Señor en nuestro corazón hace ya 5 años, Dios lo vino a confirmar durante todo este tiempo. Dios puso un sentir, Dios puso el querer como el hacer, fruto de oración, fruto del deseo de trabajar en la obra de Dios, porque el trabajo que el Señor nos encarga es encomiable, no podemos rechazarlo, es innegable, sino que es para aquellos que con convicción, con seguridad y llenos de fe, perseverando en la palabra, vamos a seguir adelante sabiendo que el llamado de Dios es eterno. Amén, iglesia. Todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que podemos ver, contemplar, tocar con nuestros sentidos naturales es temporal, pero es necesario despertar, es necesario que todo hombre experimente ese nuevo nacimiento para que el sentir que el Espíritu Santo pone en nosotros, el despertar en el Espíritu para hacer la obra que Dios nos encomienda. Y cuando esto ocurre, nuestras fuerzas son renovadas. Aquello que parece imposible de alcanzar, en Dios todo es posible. Amén. Ahora entendemos cuando el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no lo decía en los momentos fáciles, en los momentos que él se encontraba cómodo, sino que él lo decía en los momentos difíciles, cuando estaba en prisión, cuando era perseguido. Era en esos momentos, porque sabía que la fuerza que operaba en él no era suya, sino era la que Dios había puesto en él. Y la fuerza de un hombre, de cada uno de nosotros, está demostrada en su voluntad para hacer las cosas. Yo honro a todos los hombres que cada mañana se levantan esforzadamente a ir a sus trabajos y ganar el sustento para sus hogares. Honro a las mujeres que se levantan desde muy temprano para atender a sus familias, a sus hijos, atender los quehaceres del hogar. Honro a los jóvenes que se levantan temprano, espero que se levanten temprano, que se levantan a estudiar, a colaborar, a ayudar, como lo compartí en la semana pasada. La gloria del joven, ¿cuál es? Es su fuerza. ¿Y cuántos jóvenes sabemos aquí en este lugar? Levanten su mano todos los jóvenes. Amén, aquí estamos. La fuerza de un hombre se ve reflejada en su voluntad para hacer las cosas. Por eso se habla de fuerza de voluntad. ¿Amén? ¿Qué es lo que falta muchas veces? Fuerza de voluntad. Querer hacerlo. Y entendemos que en la realidad, la traducción literal de lo que decía el apóstol Pablo es que él estaba persuadido, rendido y confiado en aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos así? Hermanos, todo trabajo que hagamos no es en vano. Y aun cuando nos sintamos cansados, aun cuando nos querramos doblegar naturalmente, físicamente o anímicamente, es necesario que renovemos nuestras fuerzas en el Señor para seguir adelante. Porque Dios no se equivocó cuando te llamó a ti ni a mí. Ese es un llamado personal. Por esta razón Cristo murió en la cruz. Y la seguridad
que le permitió seguir adelante con la obra que le fue encomendada, luego de haber tenido un sorprendente y espectacular encuentro con el Señor, porque así fue el encuentro del apóstol Pablo. Diga conmigo, fue sorprendente, fue espectacular. ¿Cuántos tuvieron un encuentro así con el Señor? También fue así. Fue sorprendente, fue espectacular. ¿Sabe por qué? Porque las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Nadie tenía la capacidad en su sano juicio ni con sus fuerzas poder hacer y experimentar ese cambio. Solamente el Señor lo podía hacer. Solamente aquellos que arrepentidos y creyendo en Él lo iban a poder experimentar y sentir. Un nuevo nacimiento. ¿Cuántos hombres nuevos y cuántas mujeres nuevas hay aquí? Cuando usted me dice amén, digo que ese cambio fue amén. ¿Cuántos hombres y mujeres nuevos hay aquí? Amén. Yo soy un hombre nuevo. Dígale que está a su lado. Yo soy un hombre nuevo. Yo soy una mujer nueva. Y esto es por gracia, por misericordia, por predestinación. Porque la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había conocido. Hermano, no es casualidad. Y esta seguridad fue la que le permitió a Pablo continuar esa obra. Y la misma que tenemos que ejercer nosotros en este tiempo, en esta generación. Hoy me gozo de ver que en la iglesia sigan habiendo niños con un corazón dispuesto para danzar al Señor. Se siguen levantando generaciones de adoradores. Se siguen levantando generaciones de ministros de alabanza. Pero seguimos orando para que se sigan levantando evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, porque era necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto es necesario que acontezca hasta la venida del Señor. Iglesia, tenemos que seguir trabajando. Hoy celebramos 5 años, pero no nos conformemos con lo que hemos alcanzado hasta hoy, sino que ese sea el inicio para recobrar fuerzas, que sea el inicio para sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Y seamos las manos, la boca, los pies del Señor aquí en la tierra, para que aquellos que aún están perdidos sean alcanzados por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos tuvimos ese encuentro espectacular con el Señor? ¿Usted se acuerda cómo era? ¿Cuántos eran? Renegones. Que ninguno, ¿no? ¿Cuántos eran mansos? Levanten la mano todos los mansos. En nuestro caso, hace 29 años venimos con mi esposa sirviendo al Señor y no dejamos de atribuirle toda la gloria a Él de la manera en la cual Él nos ha sorprendido, nos ha sostenido, nos ha sanado, nos ha fortalecido en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, en tiempos de enfermedad. Es en esos tiempos donde más tal vez nos hemos aferrado a Dios para darle la gloria por lo bueno y por lo no tan bueno, porque sabemos que a los que amamos a Dios, como dice la Escritura, todo nos ayuda para bien. Entonces hemos entendido que aún en esos procesos tienen un propósito glorioso para la vida del creyente. Y es que después que termine el proceso no vamos a seguir siendo los mismos, sino que vamos a cambiar. Algo tiene que cambiar. Pero que cambiamos, cambiamos. Y Él, así como venía la prueba, así como venía la dificultad, Él mostraba la salida y traía las respuestas a las situaciones apremiantes que nos ha tocado vivir. Porque así en la vida vamos a tener aflicción, así lo dice el Señor, pero que no temamos
porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuántos han llegado en esta tarde, noche, aquí a este lugar, afligidos? Levanten su mano todos los que llegaron afligidos, con una carga, con una preocupación, con una necesidad, esperando una respuesta. Creo que muchos tal vez en este mismo momento nos encontramos en una situación apremiante en la cual estamos tal vez hasta desesperados, no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué decir o qué decisión tomar. Pero en ese momento, en esa situación, es cuando más tenemos que recurrir a la fuente de vida, aquel que es el dueño de la verdad, aquel que trae las respuestas para todas tus preguntas, aquel que va a poner paz y seguridad en medio de la inquietud, de la desesperanza y de la duda. Así que si tú experimentaste ese cambio, ese encuentro espectacular con el Señor, yo te digo, prepárate para lo que va a venir, porque el Señor nos va a seguir sorprendiendo. Dios me ha sorprendido a mí particularmente de muchas maneras y de una manera espectacular. Por eso es que yo le quiero confesar algo. En mi caso, no me va a faltar fuerza de voluntad para hacer lo que Dios me pida que haga. La pregunta es, ¿tú tienes la fuerza y la voluntad para hacer todo lo que Dios te diga? ¿Todo lo que Dios te demande? Solamente es cuando tú recobras esas fuerzas que vas a hacer lo correcto, que vas a ser diligente, que vas a ser prudente para poner por obra todo lo que el Señor te manda, para que su palabra permanezca en tu corazón y tú permanezcas en su palabra. Es la única forma de poder ser libres de toda atadura, de todo aquello que nos pueda mantener enlazado para echar abajo y cortar toda obra del enemigo que ha querido lanzar en contra nuestra o de nuestras familias. Así que ya no debe haber circunstancias, ya no debe haber pretextos para dejar de hacer lo que Él te manda y te demanda. A lo largo de estos años, muchas veces, se lo he dicho con anterioridad, muchos hombres y mujeres vienen a pedir consejo. Y a veces les digo, si no sabes lo que tienes que hacer, porque si el mismo espíritu que mora en mí está en ti, y es el espíritu que te exhorta, que te redarguye y que te hace ver que estás equivocado, y que te dice, no lo hagas, y que te dice, pide perdón, porque de esa manera Dios se comunica con nosotros. Es su espíritu mismo hablándonos, es el espíritu mismo recordándonos para que no nos extraviemos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Han pasado 5 años, comentaba con un hermano. Yo le doy la gloria a Dios por todos los que estamos en este tiempo, y aún por los muertos y heridos en el camino, porque en toda guerra hay muertos y hay heridos, y tenemos una guerra, y nuestro enemigo es el diablo, es Satanás, y tenemos que decirlo y tenemos que reconocerlo. Su enemigo no está aquí en la iglesia, no es un hermano, aunque a alguno le pueda caer un poco gordo, no sé cómo le caerá a su hermano, pero su enemigo es el diablo. Y va a haber de aquellos que han sido presas, los débiles, los enfermos, los que no buscaron, los que no permanecieron. Y hay algunos que siguen con dudas, hay algunos que están débiles, hay algunos que están enfermos. Y es por ellos que tenemos que velar, es a ellos a que tenemos que atender, es a ellos a que tenemos que buscar para que vuelvan al camino. Ya no debe haber pretextos. La palabra de Dios dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios me ha dado ese espíritu, yo tengo que tener la seguridad de que Dios está conmigo
para poder hacer la obra que Él me ha encomendado, para no tener dudas. Y es que muchos aún andan caminando con dudas, con incertidumbre. Estamos viviendo tiempos difíciles donde aún el pueblo de Dios está siendo mermado, sacudido, debilitado, donde el Evangelio se está mostrando de una manera ligera y no se hacen las demandas necesarias al pueblo para vivir en santidad, porque tenemos un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que cuida lo que es suyo, porque somos pueblo suyo. Y la Escritura dice que somos nación santa, pueblo santo, nación adquirida por Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que tú y yo somos. Dígale que estás solo, tú eres santo. Y si somos santos, no puedo dar nuestros cuerpos al pecado, no podemos practicar el pecado, no podemos andar como en otro tiempo andábamos, sino que ha llegado el tiempo de honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo falta a la iglesia hoy? ¿Qué nos está haciendo falta a nosotros? ¿Saben qué nos hace falta? Fe. Creer de todo corazón. Creer con todas tus fuerzas. Creer con toda tu mente. Creer con todo para estar convencido de que Dios va a cumplir sus promesas para con su pueblo. Amén, iglesia. Él va a cumplir sus promesas. Y la fe para creer. La fe para confiar, la fe para perseverar, para cobrar nuevas fuerzas, porque Él ha prometido dar nuevas fuerzas aún al que no tiene ninguna. Hoy nos encontramos reunidos celebrando 5 años como Ministerio Familiar Pan de Vida. ¿Cuántos están alegres por eso? No, como yo le estoy hablando. Y celebramos, ¿saben qué? La providencia de Dios. Hay que estar agradecidos porque Dios ha provisto todo. Amén. Desde los equipos, desde los ministros mismos de alabanza, desde los sugieres, desde aquellos que están desde temprano alistando, desde aquellos que me van y me tocan en la puerta, me levantan a las 8 de la mañana, pastor, hay que llevar los equipos. Y hay que dar gracias por todo ello. ¿Y saben por qué? Porque cuando ellos vienen temprano, eso aún a mí me alienta, porque ¿qué estoy viendo? Su fuerza de voluntad para hacer las cosas. Qué hermoso es eso. Ver adultos, ver jóvenes y ver niños con esa misma fuerza. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31, la palabra de Dios dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora viene esta porción. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí? ¿Cuántos tienen nuevas fuerzas en el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante y seguir trabajando para Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Amén, iglesia. Mire, 5 años ya salimos del kindergarten. Ahora nos vamos para la primaria a correr, a aprender más. Ya sabemos leer. Ahora hay que leer más la palabra de Dios.
Hay que leer la fuente de vida, aquella que va a dar el crecimiento. Y lo que más me sorprende en las Escrituras es la historia de un hombre que él es el claro ejemplo de esos hombres que con un espíritu inquebrantable siguen con la fuerza de la juventud para seguir adelante, para seguir en pos de las promesas. ¿Sabe cuándo se pierde la fuerza de la voluntad? ¿Cuándo a veces se deja de creer? Cuando dejamos de tener sueños, cuando dejamos de tener visiones, cuando dejamos de alcanzar metas, cuando nos conformamos y ya tal vez ni esperamos que las promesas de Dios se cumplan. Pero ¿cuántos aún siguen soñando aquí? A ver, ¿cuántos? Levanten su mano todos los soñadores. No digo los que tienen sueño, los soñadores. ¿Ah? Los soñadores. Hermano, seamos soñadores. Yo sigo soñando con ese terreno de 1000 metros para la congregación. Amén. ¿Cuántos sueñan también con ello? Donde vamos a ver a nuestras futuras generaciones corriendo, saltando. Y yo anhelo ahí, ya mis hijos ya están grandes, serán mis nietos los que correrán por ahí, pero ahí los quiero ver, quiero que se gocen, que haya un lugar donde se levante alabanza y adoración al Señor. Aún espero en ello. Y me sorprende la vida de este hombre, que aún a pesar de los años, él recordaba las promesas y las creía y las guardó en su corazón con esperanza, esperando el momento propicio para ir en pos de ella. Y su nombre es Caleb. Dice la Escritura, en el libro de Josué, capítulo 14, a partir del verso 9, él trayendo a memoria lo que le había dicho Moisés, dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy, ¿de cuántos? De edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Santo. Miren la fortaleza. Él estaba convencido de que la promesa que le había sido dada a través de Moisés la iba a poseer, la iba a tomar él, no su generación venidera, sino él. Y él estaba dispuesto ¿a qué? A pelear. Porque ¿cómo se consideraba y cómo se sentía él en ese momento? Con las mismas fuerzas. ¿Cuántos han venido a este lugar cansados? Está hablando acá un hombre de 85 años. Y hay algunos que cumplieron 50 y dicen, ay pastor, yo ya no puedo. Pastor, quiero dormir cansado. Hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Y dígame, los anaseos no eran cualquiera. Esa era tierra de gigantes. Era tierra de gigantes. Luis, ¿cuánto mides? 1,90 m, creo que está por ahí, Luis. 85, 90. Por ahí, por ahí. Y Luis para ellos era chiquito, imagínense. Era gente grande.
Los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Qué era lo que no había declinado en Caleb? Su fe, en creer que la promesa que había declarado Moisés, que esa tierra iba a ser para él, la poseería. Y él reclamó lo que era suyo. Amén, iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo en pos de las promesas de Dios? ¿Cuántos estamos recordando todo lo que se nos ha prometido, declarado en alguna oportunidad que iba a venir para nuestras vidas? ¿En qué momento alguno tal vez dejó de creer? Pero yo creo que ese es el día en que tenemos que levantarnos con fe y creer que las promesas de Dios, que aunque tardaren por un tiempo, se cumplirán. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Para el que cree, todo es posible. Pero Caleb se quedó sentado para que le entreguen los títulos de propiedad. No, se fue, se levantó y fue a pelear por esa tierra. Amén, iglesia. Es tiempo de ponernos de pie. Es tiempo de empezar a bregar, a trabajar, a esforzarnos, a luchar para que las promesas de Dios se cumplan, para que el fiel cumplimiento de la palabra de Dios sobre nuestra vida se haga realidad. Es tiempo de despertar para ir en pos de aquellos sueños que quizás el enemigo aún ha hecho que se nos olviden. Pero yo no me olvido de todos los sueños que he tenido en el Señor. Yo tomo todas las promesas. Que el Señor va a bendecirme a mí y a mis generaciones. Y siempre lo recuerdo. Segunda, tercera, cuarta generación. O sea que yo no solamente quiero ver nietos, sino también bisnietos. Y 6 más tatara en buena hora. Si es que Dios lo permita. Y estaremos en esta misma mesa con los pastores que en esta noche nos acompañan también. Estaremos todos juntos. Y si ya no estamos aquí, nos volveremos a encontrar en las bodas del Cordero. Pero tenemos que creer y confiar en ello. Después de 29 años, confiando cada día en las promesas de Dios, con dificultades porque el camino no ha sido fácil. Una vez una persona se me acercó y me dijo: es que usted es pastor, pues a usted no le pasa lo que a mí me pasa. No sabe lo que estás hablando. El enemigo, ¿dónde cree que apunta su artillería pesada? Al que más se le da, más se le va a demandar. Y es que muchos declinan apenas a la menor responsabilidad que se les da. Recuerdo cuando llegamos, lo primero que el Señor cambió en mi esposa y en mí fue nuestro corazón. Y antes yo pensaba en ella y ella en mí, tú en mí y yo en ti, y así era nuestro mundo. Pensábamos el uno en el otro porque estábamos enamorados. Porque así es el amor, ¿no? ¿Cómo es el amor? Loco. Estamos así, locos de amor. Pero cuando el Señor nos transformó y cambió nuestro corazón, hermanos, ¿sabe qué puso en nuestro corazón? Servir. Aquí estoy, Señor. Úsame a mí. ¿Qué quieres que haga? Todo trabajo en la obra era digno. Todo trabajo en la obra era de honra. En todo lo que hacíamos, glorificábamos el nombre de Dios. Y pensábamos en los que habían de ser añadidos. Esa era nuestra mente. El problema es que muchos aún siguen pensando en lo tedioso, en lo gravoso que puede ser el trabajo en la obra de Dios, y no se dan cuenta que el Señor es galardonador, que el Señor premia, que el Señor te da conforme a tu siembra. Pero si siembras poco, ciertamente poco segarás. Así que, hermanos, el llamado que Dios nos hace para este tiempo como iglesia, como ministerio familiar Pan de Vida,
es que no dejemos de recordar que la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros, que el llamado para cada uno es para cumplir un propósito. Y usted no lo va a hallar hasta que se ponga en las manos de Dios. Cuando usted se pone verdaderamente en las manos de Dios, Dios lo va a transformar. Dios lo va a moldear. Y Dios va a quitar todo aquello que no le sirve a Él. Cuando esto comienza a ocurrir, como lo compartí la semana pasada, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir cumpliendo y ejerciendo otras tareas, pero lo que no podemos perder nunca es la fuerza de voluntad para hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, ahora aprovecho que han venido todos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre venir para el aniversario nomás. Ya se lo dije, se lo tenía que decir, se lo dije. Dígale usted a su hermano, hermano, no vengas para el aniversario nada más, pues. Aunque me alegra verte, pero vas a alegrar el corazón de Dios cuando vengas todos los domingos a darle culto racional a Él. Amén. Amén, iglesia. Y es motivo de alegría y de celebración, de regocijo. Hoy nos alegramos con toda mi familia, en especial con mi esposa, trayendo a memoria lo que puso en nuestro corazón hace 5 años, con esa palabra: otra vez abriré camino en el desierto y haré correr ríos en la soledad. Y la respuesta de ello es cada uno de ustedes, la presencia de cada uno de ustedes aquí en este lugar, acompañándonos para juntos darle gracias a Dios por estos 5 maravillosos y hermosos años. Amén. Yo quiero darle la gloria a Dios por eso. Le damos un fuerte aplauso al Señor. El nombre de la iglesia, Ministerio Familiar Pan de Vida, fue en oración, fue en una reunión del Sanedrín. Estábamos en el dormitorio, en la cama, mi esposa, quien les habla, mis 3 hijos, estaba todo el Sanedrín completo. Oramos y oramos y seguíamos orando hasta que Dios nos diera un nombre. Hey, estamos acá en casa, hey, estamos la familia reunida, hey, está Dios con nosotros. Y ahí fue donde Dios nos puso el nombre Ministerio Familiar Pan de Vida. Pero en realidad somos la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. Somos parte del cuerpo y tenemos que permanecer unidos. No se trata de denominación, sino se trata de Él, del Señor con nosotros. Amén, iglesia. Así que yo quiero desearle a todos ustedes un feliz aniversario, darle las gracias por acompañarnos en esta noche. Contamos con la presencia del apóstol Freddy Ramírez y su esposa, la pastora Vilma de Ramírez. Amén. Hoy nos acompaña también nuestro amado pastor y amigo, pastor José Reyes. Gracias, pastor. De Enfoque Familiar. Amén. Y nuestros amados amigos y pastores también, Moisés y Soledad Ramón. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a cada uno de ustedes por el trabajo, por su esfuerzo, por su permanencia, por el prestar oídos a la palabra de Dios, por permanecer, por creer, por perseverar, por hacer la obra encomendada en sus hogares. Porque sé que no solamente es el trabajo que vienen haciendo ustedes, sino sus familias, con los jóvenes, con sus hijos, con los niños. Y yo honro el tiempo también que dedican las madres de los niños del Ministerio de Danza, que están ahí
Hoy día no está con nosotros un pequeño que amamos mucho porque tuvo un accidente y él dijo, si algo quería era danzar aquí para el Señor. Le digo, Dios conoce tu corazón, así que guárdalo. Ya será para el 6º aniversario que estarás con nosotros. Pero le doy gracias a cada uno de ustedes por el trabajo y el esfuerzo en la obra del Señor. Pero también los animo a seguir adelante, a no declinar, a que recobremos fuerzas. Recuerde que el Señor da nuevas fuerzas aún al que está cansado, para que no nos detengamos y sigamos adelante, y todo sea para glorificar el nombre de Dios. Amén, iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Quiero darle gracias a Dios y también a cada uno de ustedes, porque en este aniversario han donado este púlpito. ¿Ah? ¿Les gusta? A mí me gusta más porque ahora sí está a mi altura. Ya no me agacho. Ya no necesito mis lentes. Ahora sí, ya estoy acá cerquita. Gracias por considerar eso. Amén. Cada aniversario siempre está en nuestro corazón comunicarnos con nuestros pastores, amigos, consiervos. Nos frecuentamos, nos comunicamos y a veces yo le digo, tenemos que ponerle un nombre al grupo. Y a veces le digo, será los norteños, pero como que suena a banda, ¿no? Sí será así, pero yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias, pastores. Que ahora le pase a mi esposa porque también salude por el aniversario de la congregación. Amén, gloria a Dios. Para nosotros es un gozo tremendo tener a nuestros pastores y amigos. Los consideramos nuestros amigos, los respetamos, conocemos su trayectoria, su esfuerzo, su caminar y son un ejemplo para nosotros. El apóstol Freddy, la pastora Vilma, son ejemplo de vida para nosotros. Los pastores Ramón, amigos y ejemplo también para nosotros. Pastor José Reyes, lo conozco como usted no tiene idea. Siempre que converso con Willy, me comenta todo lo que conversa, así que lo conozco y de verdad admiro su trayectoria, su esfuerzo, pastor, y de verdad bendigo su vida. Iglesia, para nosotros este es un día muy especial y es un día especial porque el Señor puso un sentir en nuestro corazón y es de ganar almas para Cristo, ganar almas para Él. Pero nos habló también de la familia. Cuando estábamos en los 5 en la cama, porque estábamos en la cama orando, así se los digo, estábamos sentados en la cama orando y dándole gracias a Dios por todo lo que habíamos vivido, pero también por todo lo que nos tocaba empezar. Y es en ese tiempo de oración que el Señor nos da la palabra, nos da un nombre. No nos dejó huérfanos, no nos dejó sin nombre, sino que nos dio de inmediato un nombre. Y Él quería que como familia le sirviéramos, alcanzando familias para Cristo, construyendo familias cimentadas en el Señor, fundamentadas en su palabra, que abracen esa presencia. Eso es lo que el Señor puso en nuestro corazón esa noche y nos dijo: ministerio familiar, pan de vida. Y pan de vida porque Jesucristo dijo de sí mismo que Él era el pan de vida y que si comiéramos de ese pan no tendríamos hambre. Y eso fue lo que el Señor nos dio. Y nosotros damos la gloria a Dios porque aquí hay muchas familias, núcleos familiares. Casi todas son familias y están sentados como familias, porque ese es el corazón de Dios. Y vamos a seguir librando batalla y vamos a seguir adelante, porque no es con nuestras fuerzas
sino es con las fuerzas del Señor. Es el Espíritu mismo de Dios quien hace la obra aún en nuestros hogares. A nosotros nos toca seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer. ¿Saben qué? Yo les voy a dar una clave. No quieras esforzarte más de lo que pretendas tú hacer, de lo que va a hacer el Espíritu Santo. Tú haz lo que tienes que hacer, lo que te toca hacer en tu casa, como sacerdote de tu casa, como cabeza de hogar, como padre, y como mujer de oración, como ayuda idónea. Y tus hijos van a permanecer, aun cuando vengan las tempestades. Aun cuando vengan las tempestades, ellos van a permanecer. ¿Y saben por qué? Porque no somos nosotros. Es Dios mismo, a través de su Espíritu, quien sostiene a nuestros hijos. Así que no te aflijas. Al contrario, dale gracias a Dios, porque estamos en sus manos. Y ahí tenemos que permanecer. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y le doy gracias a Dios por estos 5 años que nos permite servirle. Por estos 5 años que seguimos adelante con las fuerzas de Dios, alcanzando más familias para Cristo, estableciendo el reino de Dios en aquellas familias y orando, intercediendo para que verdaderamente Jesucristo sea el rey de sus hogares. Amén. Amén. Yo le invito a ponerse de pie para orar juntos, para que toda esa palabra que hemos recibido, quiero llamar al Ministerio de Alabanza, tomamos la palabra que hoy hemos compartido, la palabra que han traído nuestros pastores amados, y la recibimos para que sea el cumplimiento de esa palabra en nuestra vida. Es para este tiempo, no es para mañana, pasado, el próximo año. Es para este tiempo esa palabra. Amén. Digan conmigo, esta palabra se cumplirá en mi vida y yo la tomo en el nombre de Jesús. Así que yo le invito a cerrar sus ojos y oremos juntos en esta noche.